Mi hermana tóxica irrumpió en mi boda alegando que mis gemelos eran ilegítimos, y lo que sucedió después fue tan surreal que la policía se involucró. Me llamo Natalie, 25F, y lo que voy a contarles es algo que todavía me cuesta creer que haya ocurrido en mi propia familia. Empezaré dando un poco de contexto sobre cómo mi vida dio un giro dramático cuando mi hermana mayor, Margaux, 27F, apareció de la nada y decidió arruinar mi boda, con comentarios tan hirientes y fuera de lugar que hicieron que las cosas se salieran de control. Pero para entender por qué Margaux llegó a ese nivel de toxicidad, primero necesito hablar de cómo crecimos y de la rivalidad que siempre nos acompañó. Nacimos en Filadelfia, Pensilvania, y allí pasamos la mayor parte de nuestra infancia. Margaux siempre fue la niña dorada de la familia, excelente en los estudios, popular con sus amigos, lo que más le encantaba a mis padres, muy competitiva. Yo también era buena estudiante y llevaba buenas calificaciones, pero cada vez que yo lograba algo, Margaux se encargaba de duplicarlo o triplicarlo. Mis padres, por su lado, parecían estimular esa competencia, creyendo que nos motivaba a llegar más lejos. La realidad era que ambas crecimos con una tremenda presión encima, al grado de querer superarnos la una a la otra en cada pequeño detalle. Al llegar a la adolescencia, Margaux ya era toda una figura en la escuela. Yo me sentía constantemente opacada. Cada vez que obtenía un reconocimiento, ella conseguía uno más prestigioso. Si yo hacía un nuevo amigo, ella inmediatamente buscaba ser su persona favorita. Mi inseguridad se fue haciendo crónica. Sin embargo, de algún modo, logré desarrollar mis propias metas, me volví muy buena en arte digital y aspiraba a dedicarme a algo relacionado con el diseño. Pero adivinen quién apareció con la idea de innovar con una marca de arte conceptual en línea, efectivamente, Margaux. Mis padres lo celebraron a lo grande, pues lo veían como una muestra de su espíritu emprendedor. Para mí, aquello fue una prueba más de que hasta en mis pasiones ella buscaba terreno para competir. Con el tiempo, Margaux se graduó antes que yo y se mudó a Nueva York, donde empezó a trabajar en una agencia financiera y gracias a su talento nato para los negocios, escaló con cierta rapidez. Fue la época en que más dejé de verla. De algún modo lo agradecía, el hecho de no tenerla cerca me dio algo de paz mental. Terminé la escuela, hice mis prácticas en una agencia de publicidad y encontré un trabajo como diseñadora junior en una pequeña startup en Boston. Aunque no era un puesto glamuroso, yo me sentía satisfecha, pues al fin estaba empezando a desarrollar mi carrera por mi cuenta, sin tener que escuchar cada 2 minutos los logros de Margaux. No obstante, mis padres vivían en un estado de fascinación con las historias de éxito de mi hermana. Según ellos, Margaux había logrado una posición increíble en su empresa y empezaba a emprender por su cuenta. Esto, claro, se convertía en el tema central de todas las reuniones familiares. Yo aparecía casi como un pie de página con mi simpático trabajito de diseño. Hubo un punto en que me cansé tanto de las comparaciones, que evité visitar a mis padres durante meses, limitándome a llamadas breves para comprobar que estuvieran bien y poco más. Fue en ese periodo cuando conocí a Ilaiche, 28M, mi ahora esposo. Nos topamos de forma muy casual en un café cercano a mi oficina. Inicialmente solo conversamos de cosas triviales, series de televisión, música, hasta que un día nos dimos cuenta de que coincidíamos en muchos gustos artísticos. Él era chef en un restaurante en Cambridge, a solo unos kilómetros de mi trabajo. Lo más curioso es que yo no estaba buscando una relación seria, venía de un fracaso sentimental, y mi vida entera se basaba en estabilizarme profesionalmente. Pero Ilaiche tenía un encanto especial, una forma de hacerme sentir cómoda y de entender mi manera de ver la vida. Terminamos saliendo varias veces, y de pronto, sin yo planearlo, se transformó en una relación formal. Apenas llevábamos medio año juntos cuando, en una visita sorpresiva a mis padres por el cumpleaños de mi madre, mencioné que estaba saliendo con alguien. Lo hice sin mucha intención de profundizar en detalles, pues el solo imaginarme a mi madre y a mi padre preguntándome si mi novio era tan exitoso como Margaux, quien para entonces estaba presuntamente en contacto con inversores de Silicon Valley, me ponía de los nervios. Pero, sorprendentemente, mis padres parecieron genuinamente contentos de que hubiera encontrado a alguien que me hacía bien. Ya no oí esos comentarios de ¿y qué hace? ¿O no puede aspirar a algo más? Incluso me animaron a llevarlo a casa en alguna reunión, y eso me dio esperanzas de que finalmente estaban aprendiendo de sus errores. Para ese entonces, Margaux llevaba casi 2 años sin comunicarse directamente conmigo. Yo me había enterado por familiares de que estaba en un proyecto enorme, viajando incluso a Austin, Texas, y que quizás se mudaría a la costa oeste. Sus comunicaciones con mis padres eran esporádicas, aunque para ellos todo eran elogios y orgullo. Yo me había hecho a la idea de seguir con mi vida sin la sombra de mi hermana rondándome, así que no me molestaba en absoluto su ausencia.
Las cosas con Ilaiche avanzaron rápido, pero de forma natural. Al año de salir, decidimos mudarnos juntos a un modesto departamento cerca de su trabajo. Él me apoyó muchísimo para conseguir un mejor puesto, pude entrar a una agencia de diseño con sede en Boston, y al cabo de otro año, nos enteramos de que estaba embarazada, y de gemelos. Fue una mezcla de emoción y susto. Tardé 2 semanas en armarme de valor para contárselo a mis padres, y la sorpresa fue mayúscula. Lejos de enojarse, me recibieron con abrazos y hasta lágrimas de alegría. Decidieron apoyarme en todo, incluso ofreciendo ayudarnos con la cuna, la ropa de los bebés, y cualquier cosa que necesitáramos. Fue como si, de pronto, hubiéramos tenido un reinicio familiar. Sin embargo, en el fondo sentía cierta inquietud. ¿Qué pasaría cuando Margaux se enterara de que yo iba a ser madre? A veces me reprendía a mí misma por pensar así, pero conocía demasiado bien a mi hermana y su obsesión con ser la mejor en todo. Presentía que, si regresaba, algo podría nublar mi momento de felicidad. Llegó un punto en mi embarazo de gemelos en el que, más allá de la emoción, empezaron los antojos, el cansancio y las visitas constantes al médico. Ilaiche estaba siendo un compañero increíble, reorganizó su horario en el restaurante de Cambridge para acompañarme a las citas prenatales y procurar que me alimentara bien. Hubo un día en particular en el que sentí una especie de ataque de pánico, pensando en cómo iba a compaginar mi trabajo de diseñadora con el cuidado de 2 bebés. Ilaiche se sentó conmigo, me escuchó llorar un rato y luego propuso que, si hacía falta, él podría pedir un permiso temporal o hablar con el jefe para trabajar menos horas. Aquello me conmovió hasta las lágrimas, nunca había tenido a alguien tan dispuesto a apoyarme. Mis padres, por su parte, empezaron a visitarnos más seguido. Yo temía que la vieja dinámica de halagos hacia Margaux reapareciera, pero para mi sorpresa, el clima en casa era razonablemente cordial. Tanto mi padre como mi madre se ofrecieron a ayudar con los gastos de la cuna doble, la ropa y cualquier necesidad que surgiera con los bebés, lo cual resultó de gran alivio en medio de la montaña de deudas y pagos que suelen acompañar a las primeras etapas de la maternidad. Empecé a pensar que, tal vez, era posible una verdadera reconciliación familiar. Sin embargo, había un tema delicado que flotaba en el aire. ¿Qué pasaba con Margaux? La última noticia que tuve de ella era que, según algunos primos, se encontraba en Seattle explorando un proyecto de inversión tecnológica. Desde mi embarazo hasta la semana 30, no supe absolutamente nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, y mucho menos una visita. Confieso que prefería ese silencio antes que su constante necesidad de competir. Pero algo en mí presentía que, llegado el momento, Margaux iba a aparecer de manera sorpresiva. Pasaron los meses y di a luz a mis gemelos, Leo y Mia, en un hospital de Boston. El parto se adelantó un par de semanas, por lo que fue un poco apresurado, pero resultó sin grandes complicaciones. Tener a mis bebés en brazos fue, sin duda, la experiencia más emocionante de mi vida. Ilaiche estaba fascinado, y mis padres lloraron de emoción al ver a sus primeros nietos. Justo en ese punto, la ausencia de Margaux volvió a ser evidente, ni siquiera envió un mensaje de felicitación. Mis padres llamaron varias veces a su número, pero solo recibieron respuestas automáticas o un escueto: no puedo hablar ahora, estoy ocupada. Los primeros meses de maternidad transcurrieron entre pañales, biberones, noches en vela y un amor creciente hacia mis hijos. A pesar del cansancio físico, yo me sentía emocionalmente completa. Fue entonces cuando Ilaiche y yo decidimos que era momento de dar el siguiente paso y comprometernos en matrimonio. Queríamos hacer algo íntimo, sin mucha pompa, pero mis padres se ofrecieron a ayudar económicamente para una ceremonia sencilla pero bonita. Ilaiche propuso que la boda se hiciera en una finca propiedad de su tía en Vermont, un sitio rodeado de árboles, con un estilo rústico que nos encantaba. Mientras organizábamos los detalles, llegó una noticia que sacudió toda la tranquilidad: Margaux estaba de vuelta en la ciudad y, según mis padres, no venía sola. Al parecer, había regresado con un bebé de apenas unos meses y aseguraba haberse casado en secreto con un empresario de California. Era todo muy confuso, porque ni mis padres ni mis tíos tenían la menor idea de que Margaux hubiese estado embarazada. A diferencia de mi experiencia, ella no había compartido ningún proceso ni en redes sociales ni en llamadas familiares. Simplemente apareció diciendo que ahora era madre y que su matrimonio había sido algo muy reservado. Como era de esperarse, algunos familiares estaban entusiasmados por conocer al nuevo miembro de la familia. Para mi sorpresa, mis padres trataron de mediar la situación y pidieron que, en aras de la concordia, Margaux y yo dejáramos atrás el pasado y nos reuniéramos al menos para un almuerzo en casa de ellos en Filadelfia. Ilaiche y yo viajamos con los gemelos, aunque yo iba con unas expectativas muy bajas. Conocía demasiado bien a mi hermana y sabía que,
tras tanto tiempo sin vernos, no iba a sentarse conmigo a tomarse un café y hablar de la vida pacíficamente. La reunión fue incómoda, por decir algo. Margaux llegó con un bebé en brazos, al que llamaba Noah, y lucía una actitud tremendamente vanidosa. Apenas puse un pie en el salón, ella me lanzó una mirada de arriba abajo y soltó un vaya, ¿pero no estabas tan metida en el diseño? Parece que no te ha ido tan bien, ¿no? Me quedé en silencio, recordando que estábamos allí con la intención de limar asperezas, no de armar un escándalo. Pero Margaux prosiguió con comentarios irónicos sobre mis gemelos. Imagino que será difícil explicarles de mayores que llegaron antes de que sus padres se casaran, ¿no? Y allí me di cuenta de que mi hermana no había cambiado nada. Su mentalidad seguía girando en torno a la superioridad, había creado su propia narrativa en la que ella era una madre exitosa, con un matrimonio perfecto y un bebé nacido, bajo las normas correctas, como si la fecha de matrimonio fuera un factor que midiera la valía de una familia. Durante aquel almuerzo, tuve la clara impresión de que Margaux disfrutaba de mi incomodidad. Preguntaba con fingida curiosidad sobre las finanzas de Ilaiche, alzando la voz para que mis padres oyeran los detalles y pudieran sacar sus propias conclusiones. Incluso llegó a mencionar que su marido, supuestamente, le enviaba dinero de sobra para que no le faltara nada a Noah. Intenté mantener la calma. En un momento, me excusé para ir a la cocina a darles el biberón a mis gemelos. Mi madre me siguió y me pidió paciencia, diciendo, tu hermana ha pasado por muchos altibajos, tal vez este sea su modo de reivindicarse o llamar la atención. Pero no pude evitar recordar todas las veces que mi madre y mi padre habían sido permisivos con su actitud en el pasado, amparándose en que así es Margaux o un poco de competencia no hace mal. Me pregunté si no estaban involuntariamente contribuyendo a que mi hermana continuara con sus aires de grandeza. Para no hacer más extensa la reunión, tras un par de horas, Ilaiche y yo tomamos a los gemelos y regresamos a nuestro hotel. Nos sentimos exhaustos. A mí me dolía la cabeza de tanto contener la rabia y la tristeza, porque en el fondo lo único que yo quería era poder llevarme bien con mi hermana. No obstante, había confirmado que mi esfuerzo sería en vano mientras Margaux siguiera con esa mentalidad. En los días siguientes, mis padres me escribieron preocupados, diciéndome que Margaux seguía con sus comentarios despectivos incluso en el chat familiar, ahora se dedicaba a mandar fotos de Noah con mensajes como a que se parece más al padre que a mí, o qué orgullo tener un bebé al que podré contarle que nació dentro de un matrimonio legítimo. Mis tíos y primos empezaban a notar la agresividad y el tono burlón. Muchos ignoraban los mensajes, otros respondían con evasivas. Yo apenas entraba al chat de vez en cuando, lo justo para que no dijeran que me había aislado. Solo en mis chats privados con ciertos primos o con mi madre me desahogaba, diciendo que me parecía ridículo. Entretanto, la boda avanzaba en su organización. La finca de la tía de Ilaiche en Vermont estaba prácticamente lista, una ceremonia al aire libre, con pocos invitados, comida casera y un ambiente relajado. No queríamos un evento gigantesco. Pero la fecha se acercaba y surgió la duda de si debíamos invitar a Margaux. Mis padres y algunos tíos decían que sí, por el mero protocolo. Yo, al inicio, estaba reacia a hacerlo, ya que sabía que su presencia implicaba un riesgo de drama. Finalmente, decidí no enviarle invitación formal, pero tampoco se la prohibí, me limité a no involucrarla. Si ella quería aparecer, bien, y si no, mejor. A medida que se acercaban los días, empezaron a llegarnos rumores extraños. Ciertas amistades lejanas de Margaux aseguraban que ella nunca se había casado legalmente en California y que el supuesto marido ni siquiera existía. Otros afirmaban que su bebé era hijo de algún socio suyo en Seattle con quien había terminado mal. No tenía forma de confirmar nada. Pero algo sí me quedaba claro, Margaux no iba a dejar la oportunidad de hacer una aparición estelar en mi boda, donde al fin tendría la ocasión perfecta para desprestigiar mi relación con Ilaiche frente a todo. La semana previa a la boda estuvo llena de preparativos agotadores, pero también de mucha ilusión. Ilaiche y yo viajamos a Vermont unos días antes de la ceremonia para ultimar detalles en la finca de su tía. Era un lugar encantador, rodeado de árboles frondosos, con un granero remodelado que serviría como espacio para el banquete, y un prado amplio donde montaríamos un pequeño altar para la ceremonia civil. Mis gemelos, Leo y Mia, se quedaron en Boston con mis padres, quienes se comprometieron a cuidarlos hasta el día del evento. Sinceramente, tener unas horas de calma para organizar todo fue un alivio. La lista de invitados era reducida, solo familia cercana y algunos amigos de la universidad y el trabajo. No invitamos de manera directa a Margaux, pero evidentemente, mis padres insistieron en que no podíamos cerrar la puerta si ella decidía aparecer. Yo me encontraba en una encrucijada, parte de mí deseaba que Margaux se quedara en su casa para ahorrarme cualquier problema, y otra parte, más ingenua,
pensaba que tal vez la armonía del día la haría comportarse, o al menos eso quise creer por un instante. Llegó el día de la boda y la finca lucía preciosa. Unos focos colgantes iluminaban el atardecer, las flores decoraban la larga mesa de madera para la cena, y un arco sencillo adornado con guirnaldas naturales marcaba el lugar exacto donde daríamos el sí, acepto. Todo parecía marchar viento en popa. Ilaiche estaba visiblemente nervioso, pero se lo notaba tan feliz que hasta me contagiaba su entusiasmo. Mis padres estaban radiantes, se movían de un lado a otro supervisando el catering y asegurándose de que Leo y Mía no tuvieran frío ni hambre. Varios de mis primos llegaron con amplias sonrisas y palabras de felicitación. Por un momento, sentí que, al fin, se estaba materializando mi sueño de una boda tranquila y llena de cariño. Sin embargo, poco antes de iniciar la ceremonia, me di cuenta de que cierta voz estridente se escuchaba entre los invitados. Al asomarme para ver de quién se trataba, lo confirmé, Margaux había llegado, sin ser invitada, sosteniendo en brazos a su supuesto bebé, Noah. Vestía un traje sastre demasiado formal para la temática rústica de la boda y llevaba una expresión de superioridad que me puso los pelos de punta. Fui rápidamente donde estaban mis padres para preguntar si sabían que ella vendría, pero se encogieron de hombros diciendo algo como pensamos que al menos esperaría la recepción. Lo peor es que Margaux actuaba como si fuera la gran protagonista de la fiesta, saludaba efusivamente a gente que apenas conocía, hablaba de su vida en la costa oeste, y en el colmo de la imprudencia, se acercaba a algunos de mis amigos para preguntarles si sabían que yo había tenido a mis hijos fuera de un matrimonio legítimo. Me llegaban rumores de sus comentarios sarcásticos. ¿Sabían que Natalie tuvo gemelos antes de ni siquiera comprometerse? Menos mal que yo hice las cosas bien con Noah. Ay, esa cuna doble la compraron con donaciones o algo así, ¿no? Porque dudo que con sus salarios. La gente que ya me conocía se limitaba a ignorarla o a responderle de manera cortés pero distante. Por mi parte, me esforzaba para no perder la compostura. Era mi gran día y no iba a permitir que lo convirtiera en un circo. Ilaiche, que es de carácter calmado, me decía que lo mejor era no confrontarla directamente, ya que, de hacerlo, le daríamos la atención que buscaba. La ceremonia comenzó y, curiosamente, Margaux se mantuvo en silencio. Incluso llegó a sentarse en una de las sillas traseras con Noah en brazos. Mientras Ilaiche y yo pronunciábamos nuestros votos, tuve la impresión de que Margaux nos observaba con una mezcla de resentimiento y algo más difícil de identificar, tal vez envidia. Terminamos la ceremonia y fuimos declarados marido y mujer, la gente aplaudió, y yo me sentí inundada de felicidad, por unos segundos. En cuanto pasamos al cóctel al aire libre, Margaux reapareció, contándole a quien quisiera escucharla que los hijos de Natalie no cuentan porque habían nacido antes de que yo contrajera matrimonio. Al principio, algunos invitados vinieron a decirme que no hiciera caso, que Margaux estaba fuera de lugar. Pero mientras más copas circulaban, más lenguas se soltaban, y podía oír a Margaux despotricando. Para mi sorpresa, mis padres intentaron calmarla, mi madre le dijo en voz baja que se comportara, y mi padre la apartó un momento. Sin embargo, ella se liberó de sus manos y se plantó en medio de un grupo de invitados, hablando en voz alta de cómo su familia perfecta era muy distinta a la mía. Fue allí cuando sucedió algo que nadie esperaba. De pronto, 2 patrullas de la policía local se detuvieron frente a la finca, encendiendo luces en plena boda. 4 oficiales entraron, pidieron a todos que se quedaran en sus lugares y, de manera muy metódica, rodearon a Margaux. Yo me quedé atónita, sin saber qué pasaba, al igual que mis padres, Ilaiche y el resto de los invitados. Uno de los oficiales le habló directamente. Señora, necesitamos que nos acompañe fuera para hacernos unas preguntas. Margaux puso cara de espanto y abrazó con fuerza al bebé, negándose a entregárselo a nadie. Comenzó a gritar que aquello era un atropello, que alguien estaba intentando arruinar su reputación y que nunca debió venir a este lugar. Al instante, el llanto del niño se hizo atronador, y uno de los policías trató de calmarla. Por favor, no complique más la situación. No queremos incomodar a los presentes, pero tenemos información de que este menor fue sacado de su vivienda sin permiso de sus padres. En ese momento, un par de individuos, un hombre y una mujer, que venían en uno de los coches patrulla entraron con expresión preocupada y se dirigieron al bebé, gritándole a Margaux. ¿Qué rayos haces con nuestro hijo? No dijimos que podías llevártelo de la casa. La escena se volvió caótica, Margaux se puso histérica, asegurando que el niño era suyo y que ellos no tenían derecho a quitárselo. Mi familia se miraba incrédula, y Ilaiche, a mi lado, no soltaba mi mano, como intentando anclarme a la realidad. Uno de los policías pidió refuerzos y, tras algunos forcejeos verbales, lograron separar a Margaux del niño, que terminó en brazos de su madre, la verdadera. Supe entonces, por la conversación que escuché a retazos,
que Margaux se había estado quedando en la casa de esta pareja para cuidar al bebé y que, sin autorización explícita, se lo había llevado. Por lo visto, llevaba tiempo presumiendo fotos de un hijo que no era suyo en redes sociales, y cuando sus anfitriones descubrieron que tanto el bebé como Margaux habían desaparecido, entraron en pánico y alertaron a la policía. La pareja sospechó de inmediato que Margaux habría ido a la boda, porque ella misma había hablado de asistir a un evento familiar para demostrar quién era la estrella de la familia. Nos quedamos todos perplejos. Margaux chillaba, diciendo que yo, Natalie, era la causante de su desgracia, porque si no me hubiera empeñado en anunciar mi boda y presumir a mis gemelos, ella no habría sentido la necesidad de demostrar nada. Al final, la policía terminó esposándola y subiéndola a la patrulla, mientras el resto de los invitados observábamos boquiabiertos. Mi madre se acercó a mí, con lágrimas de pura vergüenza en los ojos, y me dijo: «Perdóname, no sabía que tu hermana estaba tan mal». La boda continuó, pero con un evidente ambiente de confusión. Algunas personas se quedaron conversando en voz baja, intentando digerir lo ocurrido. Otras ofrecieron su ayuda por si necesitábamos alguna declaración a la policía. Ilaiche y yo intentamos retomar la fiesta, pero fue imposible no sentirse afectado por el caos que Margaux había provocado. Recuerdo haber visto a mi padre sentado en una de las mesas, cubriéndose el rostro con las manos, como arrepentido de todo aquello que sucedía. Un par de oficiales volvieron para preguntarnos algunos datos y confirmar lo que habían testificado los demás sobre cómo Margaux llegó y se puso a alardear. Por fortuna, no detuvieron la celebración. Sin embargo, mi boda se vio empañada por ese suceso tan surrealista y doloroso. Para el final de la noche, solo quedábamos unas pocas personas, tratando de brindar un poco de alegría. Ilaiche y yo terminamos marchándonos antes de lo planeado para ir a abrazar a nuestros gemelos. Necesitábamos recordar que, a pesar de toda la locura, nos habíamos casado y teníamos a 2 bebés hermosos esperándonos. Cuando llegamos a Boston, estuve varios días desconectada de todo. Mis padres me llamaron con frecuencia pidiéndome que hablara con la pareja afectada o que intentara suavizar el tema, porque Margaux estaba a punto de meterse en problemas muy serios, y la única salida que ella veía era culparme o alegar que hizo lo que hizo porque yo la había provocado. Pero yo ya no tenía energía para lidiar con esa manipulación. Sentía una mezcla de rabia, lástima y miedo de lo que mi hermana pudiera ser capaz. Lo cierto es que aquella noche quedó clarísimo que Margaux no estaba en sus cabales. Y, aunque mis padres sostienen que no la criaron para que actuara así, no pude evitar pensar que tantas comparaciones y permisividad pudieron forjarle esa obsesión por competir. Por mi parte, decidí poner distancia. Ilaiche me apoya, y desde entonces, nuestro objetivo es recuperarnos, disfrutar de nuestro matrimonio y darle un entorno estable a Leo y mí. Tras aquella boda caótica en la finca de Vermont, mi vida dio un giro inesperado. Lo que debía ser un recuerdo entrañable, nuestra unión formal y la celebración de un amor sincero, quedó empañado por el espectáculo que montó mi hermana, Margaux, y la posterior intervención policial. Al menos la ceremonia en sí resultó bonita, y en fotos, uno jamás imaginaría el drama que se vivió apenas unos minutos después del sí, acepto. Sin embargo, para Ilaiche y para mí, era imposible ignorar ese sabor amargo que dejó la experiencia. En los días que siguieron, mi teléfono no paró de sonar. Mis padres llamaban para preguntar qué iba a hacer yo para disuadir a la pareja propietaria del bebé de presentar cargos formales contra Margaux. Argumentaban que, siendo su hermana, tenía la obligación moral de ayudarla. Algunos familiares me escribían, incrédulos, queriendo saber detalles del suceso, como si se tratara de la trama de un reality show. Mis amigos me ofrecían su apoyo y se mostraban preocupados por mi estado emocional. Lo cierto es que yo no podía hacer gran cosa, la pareja en cuestión estaba claramente molesta y con toda la razón. Margaux no era solo una niñera que se había excedido en sus funciones, se llevó al niño sin permiso, le mintió a todo el mundo acerca de ser la madre, y encima, lo utilizó para fastidiarme en el día de mi boda. Para esa familia, aquello era un acto inaceptable que, además, les causó enorme angustia. Mientras tanto, Margaux comenzó a contactar a distintos parientes, haciendo correr el rumor de que yo la había empujado a sus límites organizando una boda para presumir a mis gemelos y demostrar quién era la favorita de mis padres. Era demencial como pretendía justificar el secuestro, o, al menos, la retención no autorizada, de un bebé argumentando que todo se debía a mis supuestas provocaciones. Si no hubiera sido tan trágico, casi hubiera resultado cómico. La situación con mis padres se volvió aún más delicada de lo que ya era. Ellos seguían en Filadelfia, y aunque se habían acercado mucho a mí durante mi embarazo y el nacimiento de mis gemelos, repentinamente parecían dar un giro hacia la defensa de Margaux. No es que aprobaran lo que ella había hecho,
pero su temor de que la familia quedara manchada los impulsaba a buscar cualquier atajo para evitar que Margaux terminara en la cárcel. En varias llamadas, mi madre se deshacía en lágrimas, pidiéndome que intercediera. Natalie, hija, sé que Margaux está fuera de control, pero no sabes lo duro que sería para ella tener antecedentes o, Dios no lo quiera, terminar en prisión. Por favor, habla con esa familia y pídeles que no la denuncien. Mi padre, por su parte, se mostraba más serio. Entiendo que estés molesta con tu hermana, con razón. Pero, en el fondo es nuestra sangre, tu hermana mayor. No podemos permitir que un error así destruya su vida. Tú tienes la llave para frenar esto. Aquellas frases me atormentaban. Por un lado, me dolía ver a mis padres tan desesperados. Ellos, en el fondo, no habían sabido manejar la rivalidad durante nuestra infancia, y ahora estaban pagando muy caro las consecuencias. Pero, por otro lado, yo no tenía ninguna llave para frenar algo tan grave, y en realidad no deseaba hacerlo. Margaux cruzó límites imperdonables y necesitaba asumir las consecuencias de sus actos. Mientras todo esto sucedía, Ylaiche y yo intentábamos recuperar un poco la normalidad en Boston. Mis gemelos, Leo y Mia, requerían mucha atención, y nuestra pequeña rutina de pañales, biberones y paseos con el cochecito era lo que nos mantenía a flote. Sin embargo, las llamadas y mensajes eran incesantes. Mis padres incluso llegaron a aparecer por sorpresa un martes en la tarde, sin avisar, con la intención de conversar seriamente conmigo. Aquel día fue especialmente duro. Ylaiche estaba en el trabajo, por lo que me tocó recibirlo sola. Se presentaron con caras de preocupación, mi madre hablaba de manera atropellada, mi padre parecía abatido y me recordaba el día en que Margaux fue arrestada en la boda. Les expliqué, con la mayor calma posible, que yo no tenía ningún poder legal para disuadir a la familia afectada. Ni siquiera tenía su contacto directo, la pareja no eran amigos míos, ni conocidos. Es más, era Margaux quien había convivido con ellos, mintiéndoles para quedarse en su casa. Tras media hora de súplicas, mi paciencia explotó. Les dije que no iba a seguir alimentando ese circo. Si Margaux quería salir de ese embrollo, que asumiera su responsabilidad, pidiera perdón y enfrentara las denuncias como correspondiera. Mi madre se marchó llorando, mi padre guardó silencio, y antes de irse solo repitió en voz baja: no creí que fueras capaz de darle la espalda a tu familia. Aquellas palabras me afectaron profundamente, pero al mismo tiempo me sentí aliviada de poner un límite firme. Durante años, crecí con la idea de que mi valía dependía de compararme con Margaux y mantener el vínculo familiar a toda costa. Ahora que tenía a mis propios hijos, entendía que mi prioridad era proteger nuestra estabilidad. Con el paso de las semanas, supe por terceros que Margaux estaba intentando evadir cualquier conversación directa con la familia del bebé. Se mantenía en silencio para la mayoría, salvo por los mensajes venenosos que mandaba al grupo familiar, echándome la culpa de sus desgracias. Varias veces amenazó con hacer declaraciones públicas en redes sociales, diciendo que su hermana y los padres de ese bebé habían montado un complot. Nadie le creía, porque las pruebas de la policía eran contundentes: testigos en la boda, testimonios de la pareja, y los hallazgos en la casa donde Margaux se alojaba, fotos falsas, documentos alterados, etc. Finalmente, la pareja afectada emprendió acciones legales. Mis padres entraron en pánico, llamándome con la esperanza de que yo sirviera de intermediaria. Yo seguía firme en mi postura, no pensaba involucrarme. Con la evidencia acumulada y el testimonio de quienes estuvimos presentes en la boda, quedaba claro que Margaux había tomado al niño sin el consentimiento de sus verdaderos padres y se había presentado en mi matrimonio afirmando que era suyo. Llegó un punto en el que decidí romper la comunicación con mis padres. Fue una decisión dura, pero necesaria. Ylaiche me apoyó sin titubear. Les escribí un largo mensaje en el que explicaba mis motivos. Les agradecía todo lo que hicieron por mí cuando estaba embarazada y su cariño hacia mis gemelos. Pero también les reprochaba la forma en que durante años fomentaron nuestra rivalidad, y como ahora, en lugar de admitir que Margaux necesitaba ayuda profesional, se empeñaban en cubrir sus errores. Les pedía que, por favor, no me buscaran más para presionarme con el tema de Margaux, y que, si en algún momento tomaban conciencia de la situación, sabían dónde encontrarme. Tras enviar ese mensaje, me sentí aliviada y rota a la vez. Entré a la habitación de Leo y Mia, los vi dormir y comprendí que mi familia principal, mi prioridad, estaba ante mis ojos. Así transcurrieron los meses. Margaux siguió su proceso legal, y aunque no tengo el detalle de cada audiencia, supe que la familia afectada continuó firme en su denuncia por poner en riesgo la seguridad de su hijo. Los periódicos locales no llegaron a hacerse eco, probablemente porque la historia no salió de los círculos cercanos. Pero en la familia fue el tema de conversación constante.
La última noticia que tuve es que Margaux estaba intentando un acuerdo para no pisar la cárcel, alegando un episodio de inestabilidad mental. Y Laiche y yo, por nuestra parte, conseguimos tener una pequeña segunda boda simbólica con unos cuantos amigos íntimos para compensar lo ocurrido. Fue una cena en un restaurante de Boston, sin vestido blanco ni formalidades, pero con mucha calidez y risa. Aquel día supe que, a veces, las familias se forman a partir de lazos que no siempre son de sangre, sino de amor y respeto. Hoy, mantengo contacto con algunos primos que han entendido lo que pasó y me expresan su apoyo. En cuanto a mis padres, no nos hemos reconciliado. Sé que tarde o temprano tendremos una conversación real sobre cómo sus actos y omisiones durante nuestra infancia repercutieron en Margaux y en mí. Pero por ahora, necesito proteger mi propia salud mental y la de mi familia. Las heridas tardan en sanar, y reconozco que no me resulta grato recordar que mi boda, que tanto anhelé, fue saboteada de forma tan retorcida. Aún así, Laiche suele recordarme que la vida nos dio una segunda oportunidad, estamos juntos, tenemos a 2 hijos preciosos y un futuro por delante que planeamos escribir con nuestras propias reglas, sin comparaciones, sin toxicidad, sin manipulación. Y aunque me duela admitirlo, lo mejor para Margaux sería recibir ayuda especializada. Ojalá encuentre la manera de sanar su obsesión por competir y mentir, porque, de lo contrario, solo seguirá cavando un pozo del que cada vez será más difícil salir. Yo, en cambio, elegí un camino distinto, el camino de la tranquilidad, de la verdad y de la distancia necesaria para ser feliz. Mis gemelos, Leo y Mia, crecieron sanos y rodeados del cariño de los amigos que se han vuelto mi verdadera familia. Laiche y yo planeamos un pequeño viaje de luna de miel tardía en cuanto pudimos permitirnoslo. Fueron solo unos días en Cape Cod, pero significaron mucho para nosotros. Margaux sigue siendo un tema pendiente. Sin embargo, aprendí que no está en mis manos arreglar la vida de los demás, especialmente cuando ellos no quieren reconocer sus problemas. Así concluye mi historia. No fue la boda ideal, pero sí un punto de inflexión que me ayudó a ver con claridad mis prioridades y la forma en que quiero vivir. Hoy, tengo la dicha de tener a mi lado a las personas que verdaderamente me aprecian, y eso, por encima de todo, es el mayor triunfo que puedo reclamar.